Hola, ¿cómo están? Desde Lima, Perú, para todo el mundo, nuestra bienvenida. Estamos en TV Online a través de la Agencia de Noticias Andina. Hoy hemos convocado a destacados profesionales para desarrollar un tema que nos toca, y nos toca a todos, porque somos parte de una familia, porque somos parte de una sociedad que al parecer cada vez se está resquebrajando. Hoy vamos a tratar qué está haciendo el Estado y la sociedad para disminuir los casos de violencia contra la mujer. Se aproxima ya el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y este es un tema que teníamos que tratar hoy. Les agradecemos a ustedes que nos puedan seguir a través de nuestra página web. Vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy está con nosotros la psicóloga y directora de la Unidad Gerencial de Diversificación de Servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, la doctora Olga Bardales. Asimismo, nos está acompañando la doctora Ivonne Macasi, quien es abogada y coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Flora Tristán. Se suma también a este equipo el doctor Yuri Cutipé Cárdenas, él es médico psiquiatra, y qué mejor que hablar de salud mental en este caso, ¿verdad? La bienvenida a todos ellos. Doctor Olga Bardales, comenzaremos con usted, agradeciéndole su participación aquí en el programa. ¿Qué es lo que se viene haciendo desde el Estado para ayudar a disminuir los casos de violencia que existen contra la mujer? Bueno, nosotros desde el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual somos un programa que ha sido creado desde el año 2001 y venimos desarrollando diversas acciones. Acciones, por ejemplo, en relación a la atención a las personas afectadas por violencia familiar y violencia sexual, a través de servicios que damos a la comunidad en general. Estos servicios hay que rescatar que son servicios especializados. Por ejemplo, doctora. Por ejemplo, tenemos los centros de emergencia mujer. Los centros de emergencia mujer son servicios que al interior le puede brindar a la persona servicios de acompañamiento legal, servicios de asesoría psicológica y también de trabajo social. En ese sentido, se conforma una atención integral a la víctima, a la persona afectada, que no solamente es la que es directamente afectada, sino también de su entorno. Ya, pero centros de emergencia de la mujer, perfecto. ¿Pero qué más, doctora? Luego podríamos ir Sí, claro. Los centros de emergencia mujer es un servicio. Tenemos también la línea 100, que es una línea telefónica para orientación, para consultas, para información. Tenemos una línea 100 en acción, que es una línea que básicamente acude a los casos de emergencia, ¿no? Se desplaza un equipo, ya no es que el SEM va a estar allí esperando a la persona, sino que este equipo se mueve donde está la emergencia. Tenemos un centro de atención institucional que es para personas también agresoras, o sea, también trabajamos de alguna manera con personas que son derivadas de los juzgados, ¿no? Y estamos trabajando también acciones de prevención con la comunidad, que es ese otro punto muy importante, que muchas veces se piensa que el Estado solamente, focaliza su accionar en la emergencia cuando apareció el problema, pero también desarrollamos acciones de prevención que son muy importantes con las comunidades. Tenemos colectivos universitarios para trabajar el tema en las universidades, tenemos también colectivos en escuelas, en colegios, se trabaja para tratar con el Ministerio de Educación, trabajar articuladamente algunos contenidos en las currículas de los niños, de las niñas, y se trabaja con la comunidad. Tenemos grupos de lideresas de la comunidad que se capacitan, que identifican y que derivan los casos justamente a los centros que nosotros tenemos. Bien, doctora, y los resultados de todas estas acciones, tal vez usted nos pueda ayudar a conocer más adelante. Vamos a continuar ahora con la doctora Ivonne Macasi. Parece que desde el Estado los esfuerzos se están dando, pero ¿hasta qué punto estos son o no suficientes? Doctora Macasi, ¿cuál es realmente la magnitud de violencia contra la mujer que según su perspectiva existe actualmente en el Perú? Bueno, no solamente desde nuestra perspectiva, sino que la data nos da cuenta de que el 40% de las mujeres son víctimas de violencia familiar, lo que se llama, o violencia sexual. Casi la mitad de la población femenina. Casi la mitad de la población femenina en edad reproductiva en nuestro país es víctima de violencia familiar y o sexual, o física y o sexual. Esto realmente es grave,
Ahora, es cierto que no sabemos si esta persistencia de la violencia ha sido igual hace 30 años. No lo sabemos porque antes no teníamos la data. Lo que sí es permanente y lo que da cuenta las diversas investigaciones y sobre todo la ENDES es que esa cifra no varía. Ha variado en 1 o 2 puntos, pero es persistente. Entonces, es un problema grave. La OMS y la OPS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lo ha determinado como una pandemia. Entonces, y el Perú, evidentemente, ha hecho algunos esfuerzos por atender esta problemática. ¿Por qué cree que le está variando esta cifra? Bueno, decía, el Estado peruano en sus diversos gobiernos ha hecho algunos intentos, pero desde nuestro punto de vista creemos no lo suficientes, ¿no? Cuando uno encuentra una pandemia, uno como Estado, como gobierno, debe afrontarlo adecuadamente con todos los recursos. En estos momentos, estos gobiernos, los diversos gobiernos, 30 años hasta ahora, no han definido los recursos adecuados para afrontar esa problemática. Hace unos momentos la doctora Verdales bien decía de que el Ministerio de la Mujer tiene centros de emergencia mujer. Son totalmente insuficientes, ¿no? Tenemos a la Policía Nacional trabajando porque es al primer lugar donde acude una mujer víctima de violencia, es a la policía. Tenemos una policía bastante comprometida en esta problemática. No es la misma de hace 30 años. Tenemos un grupo de policías muy comprometidos. En cada delegación policial hay una sección especializada. Pero solamente el 25% de las mujeres agredidas acuden, sea a la policía, sea un centro de emergencia mujer, sea a un juzgado o a una fiscalía. O sea, ahí también hay que preguntarnos por qué las mujeres no acuden, ¿no? Bien, y doctor. por supuesto, posiblemente el doctor, y seguiremos discutiendo las razones que nosotros entendemos por qué ellas no acuden. Sí, usted está mencionando aquí al doctor Cutipé, quien como médico psiquiatra tal vez nos pueda ayudar a conocer cuáles pueden ser las poblaciones de mujeres, en todo caso, más vulnerables que existen actualmente en nuestro país. Doctor, esto está bien clarificado, entiendo. Bueno, sí, no solamente en nuestro país, sino este fenómeno de la violencia. Hay que hablar de la enfermedad de la violencia, también es una manera de ver, ¿no? La enfermedad de la violencia en la casa, la violencia doméstica o la violencia en pareja, ¿no? Que generalmente empieza con conductas muy desapercibidas, pero puede terminar en la muerte, ¿no? Sea por homicidio o por suicidio. Los estudios que se ha venido haciendo en el instituto desde hace 10 años, en diversas ciudades del país y el procesamiento de estos datos ya nos van dando algunas luces, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las mujeres que están más en riesgo, ¿no? Son aquellas mujeres que ya han tenido con su pareja previamente a la formalización del emparejamiento ya dinámicas de violencia en el enamoramiento, ¿no? Entonces aproximadamente el 70% de las mujeres que en la actualidad sufren violencia por sus parejas ya sufrían violencia en el enamoramiento. El 70% de las parejas actualmente establecidas, así es, señala usted, doctor, que sufren violencia ajá, actualmente, sufrían ya violencia cuando eran enamorados, sí. Y claro, eso uno luego entiende que hay una dinámica de la falsa esperanza, ¿no? En que con la formalización, el devenir de los hijos, etcétera, el hombre pudiera dejar de ser violento. Y en realidad son falsas esperanzas, ¿no? Que tienen que ver un poco con la disminución de la estima personal, el sentirse que se es incapaz de emprender solos en la vida o de volverse a emparejar, en fin, o el de no sentirse querida o el no sentirse apoyada por su propio núcleo familiar, ¿no? De origen. Entonces hay factores de este tipo que fácilmente se demuestran inclusive a través de las investigaciones. Doctor, ¿y usted nos está hablando de una realidad geográfica nacional, si es que hablamos solamente del Perú? Porque si ya hay brechas entre lo que es la sociedad urbana y la sociedad rural, yo no me quiero imaginar cómo es en el interior del país. Pero es curioso, ¿no? Varían las características de la violencia, pero en general el fenómeno es universal, ¿no? Entonces, y es curioso porque, por ejemplo, según nuestros estudios, ¿no? Las prevalencias más altas, cuando uno pregunta a las mujeres, ¿no? Sobre el momento actual o el presente año, o sea, sobre el presente, se dan en Lima,
¿no? Aproximadamente 1 de cada 2 mujeres, según nuestros estudios, ha declarado, ¿no?, que sí, en el presente año ha sido objeto de violencia por su pareja, en cualquiera de sus formas, ¿no? Pero cuando se pregunta respecto a la vida, ¿no?, si durante toda su vida, ¿no?, ha sido objeto de violencia, generalmente las prevalencias más altas están fuera de Lima, ¿no? Estamos por ejemplo, las prevalencias más altas están en Puno, en Ayacucho, en Abancay. Según nuestros estudios, hay otros estudios que datan de Cusco, ¿no? Tenemos la data que la estamos procesando ahora de Cusco, de ciudades de la selva, ¿no? Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, pero las mujeres como que tuvieran la tendencia a informar fuera de Lima, yo pienso con menos libertad, y por eso recuerdan más fácilmente o pueden referir más fácilmente el pasado que el presente. En cambio, aquí en Lima, el 45% aproximadamente de mujeres dice sí, pues que el presente año ha sido objeto de violencia por parte de su pareja, 1 de cada 2, ¿no? Doctor, y sería interesante también que más adelante nos ayudara usted a conocer a qué le denominamos exactamente violencia contra la mujer. De pronto alguien que es agredida verbalmente dice, bueno, sí, eso yo le puedo disculpar a mi pareja, eso no es un motivo para sentirme violentada, o hay casos de parejas que han escupido también, ¿verdad?, a sus otras parejas, y dicen, pues esto no, tampoco esto puede ser absolutamente relevante, ¿no? Pero bueno, doctor, solamente me estoy adelantando a lo que le pueda preguntar a nosotros a propósito de lo que usted manifestaba de estas estadísticas. También nos interesaría conocer a través del Ministerio de la Mujer, que es el ente que define las políticas de acciones que se deben implementar para ir tratando de disminuir estos casos de violencia. Vamos a preguntarle entonces a la doctora Olga Bardales cuáles son esas cifras que ustedes están manejando sobre las personas, las mujeres en este caso, que realmente se están animando a denunciar. ¿Cuántas denuncias están recibiendo ustedes? No sé si diariamente. ¿Cómo llevan ese registro? Bueno, nosotros tenemos un registro que básicamente lo podemos reportar también diariamente, pero generalmente las estadísticas las sacamos a nivel mensual. En lo que va de este año, es decir, a las estadísticas que tenemos de enero a octubre, nosotros ya hemos atendido más de 35,000 casos de violencia familiar y violencia sexual, de los cuales el 89% son mujeres y el 11% son varones. Ahora, hay un caso también muy importante porque de todas estas casuística, un poco más del 50% son por violencia psicológica, ¿no? Hay casi entre 30 y 40% que es violencia física, y hay un pequeño porcentaje que tiene que ver ya con violencia sexual, ¿no? Entonces, esto en realidad nos lleva a ver un poco lo que tú mencionabas anteriormente, de que a veces la violencia psicológica es la que más se da y muchas veces también la que menos se visibiliza, ¿no? Y justamente siempre hablamos de la violencia física, del golpe, del moretón, del empujón, lo pero que no sea hablamos evidente, digamos, visualmente, ¿no? Pero poco visibilizamos que la violencia psicológica, verbal, está muchas veces justamente metida en las relaciones que a veces se toman como muy normales, ¿no? Y que realmente llegan a denunciarse, a reportarse, pero también por falta de a veces de prueba no llega a ningún final feliz en relación a sentencias condenatorias, ¿no? Entonces este es un tema que hay que trabajarse muy profundamente. Doctora, me da pie para preguntarle aquí a la doctora Macasi, las pruebas, ¿de qué pruebas estaríamos hablando para que la justicia realmente nos haga sentir que está de nuestro lado cuando somos violentadas, doctora Macasi? Bueno, acá tenemos una serie de problemas a nivel judicial, ¿no? Primero, que es cierto que ya hemos logrado, por decirlo como sociedad en su conjunto, que las mujeres puedan identificarse como personas que son agredidas. Por eso que tenemos que ahora un 25% por lo menos de ellas acuden a algún lugar del Estado a denunciar sus casos. Dentro de ellos, lo que señala la doctora Bernales, que asisten a los centros de emergencia mujer, y a la policía, que es donde asisten. Para el año 2010 han asistido más de 100.000 personas, más de 100.000 mujeres a denunciar casos a nivel nacional, ¿no? Es una cantidad bastante considerable. De ellas, como decía,
no todas las que van a denunciar prosiguen el proceso, y es justamente por lo que tú señalas. Hay una dificultad en el momento de probatorio, ¿no? ¿Qué es lo que se considera como prueba? Una de las cuestiones fundamentales que toman en cuenta tanto la policía para hacer su investigación, su atestado, como la fiscalía para hacer la denuncia, formalizar la denuncia ante un juez, es el examen del médico legista. Y ahí obviamente tenemos una dificultad enorme en la valoración del daño. Nuestros médicos legistas, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron este caso muy famoso de esa joven que salió en la televisión denunciando violencia física, ¿no? Que estaba totalmente desfigurada, qué sé yo. Por ese tipo de lesiones, a cualquier mujer que va a un médico legista le dan 3 o 4 días de descanso. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una falta leve. Entonces, si hay esa valoración de la prueba, ¿no? Del hecho físico, traumático que ha sufrido una mujer frente a un hecho de violencia, no constituye en ningún caso delito para nuestras leyes. ¿Y quién tiene responsabilidad en poder modificar esa situación, en principio, doctora? lo puede modificar obviamente el Poder Legislativo. Tiene que cambiar una serie de normas. Hay iniciativas desde el Ministerio de la Mujer, desde la Defensoría del Pueblo, desde organizaciones como Flora Tristán, en fin, ellos están plagados de propuestas nuestras, en las cuales primero queremos que se cambie, que se modifique quién debe tener la carga de la prueba en estos casos, así como en violencia sexual. La carga de la prueba la debiera tener el agresor, o sea, el denunciado. Él tendría que probar: yo no fui el que agredió. Y no en esta magnitud. En este momento la carga de la prueba la tiene la víctima. Eso quiere decir que no solamente tiene que haber tolerado esta serie de manifestaciones de violencia, sino que encima tiene que probar estos hechos violentos. Entonces, obviamente, generalmente estos procesos de violencia se dan en entornos muy cerrados. Como decían las mujeres en varias encuestas que tenemos de seguridad ciudadana, el lugar más violento que tenemos es la casa de las mujeres. Es el lugar más peligroso. Los feminicidios en su gran mayoría se producen, en su gran mayoría, dentro de la casa de la mujer o dentro de la casa de ambos. Por ejemplo, el feminicidio, que es la violencia extrema, el asesinato de las mujeres, ¿no? Entonces, una de las propuestas es: el poder ejecutivo, el poder legislativo tiene que modificar estas normas de la carga de la prueba. Debe de ser el presunto agresor el que debe probar que él no fue, que él no hizo. Por otro lado, también el Ministerio Público, y ahí vienen los médicos legistas, tienen que graduar adecuadamente estas lesiones. Nosotras no somos médicas. En mi caso soy abogada, la que procesa estos casos, la que acompaña a las víctimas, las que vamos a los tribunales. Pero con un certificado médico legal de esa naturaleza, simplemente va un juez de paz y un juez de paz decreta a lo sumo una multa. No decreta alejamiento al agresor y ni impedimento de ingreso a la morada, ni salida del agresor de la casa. Entonces tienes a la víctima con el agresor viviendo en la misma casa sin ninguna posibilidad de que ese agresor salga. Doctora Macasi, esto me hace pensar también en que generalmente tenemos jueces y no juezas. Tal vez esto tenga que ver con un tema de género, en fin, se lo preguntamos luego, pero para conocer sobre la violencia psicológica a la que hacían referencia también nuestras invitadas, ¿tenemos nosotros conocimiento de si somos o no violentadas psicológicamente? ¿Cómo definir esto? Doctor, ¿cómo pueden saber alguien que nos está siguiendo a través de nuestra web en este momento que está siendo violentada de manera psicológica? Bueno, inclusive esto es un reto para la investigación, ¿no? Definir exactamente de qué hablamos cuando le preguntamos a alguien si ha sido violentada o violentado psicológicamente o emocionalmente. Pero hay criterios mínimos, ¿no? Que tienen que ver con expresiones concretas de humillación, de chantaje, ¿no? De insultos, ¿no? Que hacen que la persona se sienta invadida, ¿no? Dañada, ¿no? Perjudicada. Uno podría decir sí, pero hay sensibilidades particulares, es cierto, pero también hay un promedio, ¿no? En que uno puede fácilmente identificar y las personas pueden identificar cuando son perjudicadas o dañadas, ¿no? Entonces, ahora también hay que decir que por estas razones es que se torna bastante difícil hacer evidente, por decir legalmente, ¿no? estas conductas, pero lo que hace evidente es la continuidad,
¿no? Y generalmente en este proceso de la violencia o la enfermedad de la violencia en la casa es un proceso largo, continuo, ¿no? Que no es de un solo episodio. Son episodios continuos y hay una evolución natural que empieza justamente con estas acciones aparentemente imperceptibles para la propia pareja, pero que luego van sumándose. O sea, no es que hay parejas donde hay violencia física, en otras violencia psicológica o abuso o abandono o violencia sexual. No, es como una historia que va agravándose poco a poco, ¿no? Va empezando en esto de las agresiones emocionales y continúa, se va concretando luego la agresión física, luego va apareciendo la agresión sexual, ¿no? Y finalmente el abandono o la muerte muchas veces, ¿no? Entonces, es todo un proceso que se va dando, ¿no? Y que en general hay que ir, inclusive hay un ciclo, ¿no? Porque después de que se va evolucionando a las peores formas de violencia, puede haber cierto arrepentimiento, no solamente del agresor, sino también del agredido, y de nuevo viene la luna de miel, ¿no? Entonces, y nuevamente se desarrolla el proceso y así muchas parejas están mucho tiempo, ¿no? Doctor, cuando hablamos de formación en el hogar, cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de sembrar raíces y valores, tal vez estamos hablando de un buen principio, ¿no? Pero cuando hablamos de una cultura que ya está contaminada, hay culturas distintas, hay mujeres que se mueven en el ámbito urbano de una forma, mujeres que se mueven en el ámbito rural de otra manera, las mamás nos crían de distintas formas, en algunos casos nos hacen sentir como seres que podemos surgir, que ser profesionales, nos hacen valorarnos más, pero en otros casos también nos están criando aún con la idea que debemos dedicarnos al hogar, que tenemos que aprender simplemente a rendir, bueno, que me perdonen, pero pleitesía al marido, en fin, para labores propias que nos hacen seguir dependiendo de una pareja y no nos hacen sentir finalmente con una autoestima más elevada. Doctor, ¿qué lectura usted puede hacer de esta realidad? Claro, felizmente que las culturas y las sociedades no son estáticas, ¿no? Felizmente, si no, no habríamos salido de las cavernas. Y nuestra cultura y nuestra sociedad está en movimiento, ¿no? Está en ebullición. Y por eso es que en los últimos 20 años ya se va percibiendo diferencia en la percepción de este problema, ¿no? No podemos hablar de que la percepción de los años 90 sea igual a los 2000 actualmente, sea en el mundo de la costa, en el mundo andino o en el mundo de la selva, ni en el mundo urbano ni en el mundo rural. ¿Me parece, doctor, que estamos avanzando? Está cambiando, estamos empezando, yo diría. Empezando a cambiar. ¿No? Estamos empezando Le interrumpo aquí, doctor, porque justamente hace unas semanas se ha presentado un libro que habla del feminicidio en nuestro país, un libro que ha auspiciado el Ministerio de la Mujer, en donde se evidencian estos casos, y a mí, leyendo este libro, me hizo pensar que estábamos atascados, que estábamos todavía en una sociedad dormida, indiferente, creyendo cosas que aquí el doctor nos está ayudando de manera esperanzadora a pensar que va cambiando, doctora Bardales. Sí, bueno, en realidad la sociedad es posible de cambiarla, sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar en realidad las causas o cuáles son aquellos aspectos que están por detrás de esta conducta violenta o de esta manifestación, básicamente tiene que ver con las estructuras sociales en donde avalamos una cultura en donde la mujer es sometida, donde la mujer está exclusivamente para un campo más doméstico, ¿no? Mientras el varón es más está en el campo más productivo, y creo que en este sentido hay que trabajar mucho y los cambios son a largo plazo. Yo también, si me pongo a pensar hace 20 años, ¿no? En realidad muchas de las situaciones todavía se mantienen, creo que iguales, no ha superado mucho, pero es un trabajo en el cual debemos estar comprometidos toda la sociedad, toda, ¿no? Y en el cual creo que se ha visto en este libro, cuando se ha entrevistado a estas mujeres, justamente que la violencia es parte ya de la vida desde que muchas veces nacen, porque nacen estas mujeres y están en unos hogares disfuncionales, con ausencia paterna, materna, tanto física como afectiva, son testigos de violencia de sus padres, son víctimas directas, y luego lo que pasa es que huyen de casa
por esta situación y se unen inmediatamente a edades tempranas con otra persona, el que es el lo remedio resulta ser peor. ser peor porque vuelven entonces a enganchar en una situación violenta y se va reproduciendo socialmente esta violencia, pero no solamente se reproduce como conducta, sino se reproduce con todas las creencias, con todos los estereotipos que hay y que ha habido en esta socialización primaria para esta mujer. Entonces, y además, estos operadores que son los jueces, los fiscales, los policías, todos estamos inmersos. Todos somos de alguna manera varones y mujeres socializados dentro de una cultura que nos dice pues cómo deben ser las relaciones entre varones y mujeres. Y ahora ¿no? hablaremos de estos operadores, doctora, pero desde el Ministerio de la Mujer y desde esta dirección en la que usted se encuentra, que brinda servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, sí. ¿Cuál es el gran reto que se presenta en este momento? El gran reto, ahora estamos en la campaña Alto la Impunidad, que justamente lo que quiere es llamar la atención a los operadores, y estamos nosotros pues articulando, y ese es un gran reto para nosotros, articular intervenciones entre los diferentes actores, operadores que tienen que ver con el sistema de protección, con el sistema de atención de estas mujeres. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando una mesa intersectorial contra el feminicidio, que pretende obviamente trabajar con los operadores este tema de la falta de diligencia, este aspecto de poder trabajar una ruta intersectorial, ¿no? Poder trabajar o no solamente una, sino varias rutas, porque a veces se piensa que el tema solamente es legal. Hay una ruta legal, ¿no? O sea, la mujer víctima, bueno, inmediatamente la policía y eso es todo, pero no, existe una ruta también social, porque hay unos hijos que quedan huérfanos, unos hijos que quedan de repente sin un familiar, se requieren ciertas acciones. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de trabajar no solamente articuladamente, sino pensando en la persona afectada, pero desde una visión más integral, ¿no? Doctora Bardales, yo quisiera sentirla más convencida. Yo estoy convencida. Decir, estamos tratando de articular, tratando de trabajar. Lo que pasa es que es difícil. Me gustaría sentir que diga, estamos trabajando, ya nos hemos unido, ya estamos articulados, ya estamos integrados, ¿no? Estamos empezando, sabemos que es un trabajo de repente difícil, pero estamos haciéndolo. Y creemos que vamos a ir avanzando poco a poco. Imagínense, es algo que nos ha costado mucho, ¿no? Conversar, sentarnos, mirar cada uno que no somos islas, porque a veces se trabaja como islas, ¿no? Pero hemos dado un punto inicial que creo que va a llegar a resultados buenos. Doctora Macasi, ¿por qué tenemos que ocuparnos de los operadores de justicia? ¿Qué está pasando en ese sector? Bueno, primero en el Estado en su conjunto. Creo que voy a repetir lo que al inicio señalé. Si es que no entendemos que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema endémico, un problema grave, que no solamente afecta a la mujer como tal, sino que afecta a su entorno familiar, a sus hijos, a sus parientes, en fin, tiene cuenta con toda la sociedad. Una mujer en situación de violencia no puede desarrollarse adecuadamente en un centro de trabajo, a pesar de que hace todos sus esfuerzos y lo hace. Tenemos el 25% de mujeres que jefaturan hogares solas, y no sus hijos son víctimas de violencia, porque en eso sí yo no estoy de acuerdo que una de las causas de la violencia sea que haya mujeres solas llevando a sus hijos. Al contrario, a veces es mejor estar sola con sus hijos que mal estar acompañada. mal acompañada con este tipo de padres que dan malos ejemplos a sus hijos, que son violentos con la mujer y son violentos con sus hijos. Entonces, pero bueno, yendo al punto. Yo creo que el Estado en su conjunto no ha asumido que esto es un problema grave. ¿Y eso en qué se refleja? Uno, en falta de recursos económicos. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público pueden tener posiblemente estos intentos de articular sus acciones, ¿no? Intentos, ganas, en fin, pero no tienen recursos económicos, no están convencidos de que así se hace, no tienen claro cuál es la ruta, qué hacemos cada uno, a mí me toca tal cosa, a ti otra y a mí otra, ¿qué hacemos? Este es nuestro mandato, no tienen un mandato claro. Entonces entre todos dicen, bueno, yo hice mi campaña, ¿no?
repartí mis 50.000 polos, ya pues, ¿no? Hice mi campaña el día 25 de noviembre. El otro dice, bueno, está bien, yo recibí pues mis denuncias, la Fiscalía, por ejemplo, que ahora tienen unos cupos de cuántas denuncias terminan en resultados o no. ¿Y cuáles son sus resultados? Archivar las denuncias presentadas por las mujeres. Como tienen cupos, tienen unos bonos especiales si es que terminan los procesos. ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Doctora, archivando los procesos de las mujeres. Me parece a mí una denuncia. Pero por supuesto, bueno, nosotras en el colectivo 25 de noviembre estamos denunciando esto el 25 de noviembre porque esa es la gravedad del caso. Entonces, efectivamente, nosotras podemos pasar de complejas, complicadas, insistentes, me refiero a nosotras, Flora Tristán, las feministas, en fin, pero sigue siendo un problema. El Estado no asigna recursos específicos y suficientes para que los servicios funcionen, no capacita suficientemente al personal del Estado, que además todos pagamos con nuestros impuestos. Por lo tanto, no hay una buena atención a estas criaturas, niños, a formar niños y niñas diferentes, a formar una sociedad igualitaria. Si no persiste el machismo, y como decimos nosotras, el machismo mata al final. Entonces, en educación se hace muy poco, muy poco. Tenemos ahorita una expresión clave de lo que es violencia, es el famoso bullying, ¿no es cierto? O sea, ha estado presente, hemos dejado pasar. Doctora, permítame, usted refiere el Estado, pero el Estado no puede ir solo. El Estado tiene que ir de la mano con la propia sociedad, con las organizaciones civiles. De hecho, civiles. Las organizaciones civiles, entre ellas las organizaciones de mujeres que defendemos los derechos de las mujeres, hemos estado desde hace 30 años insistiendo en estas medidas. Hemos logrado algunas cosas, ¿no es cierto? Por eso tenemos leyes importantes, estudios importantes. Los estudios de feminicidio los iniciamos, Flora Tristán y Demus, el año 2002. Menos mal que ya el año 2009 y 2010, tanto el Ministerio Público y el MINDES lo acogieron y comenzaron a hacer registro. Pero eso fue iniciado por dos organizaciones de la sociedad civil. Doctora Macasi, entonces, ya que está haciendo referencia al Estado, doctora Bardales, le voy a dar unos minutos antes de conversar con el doctor Cutipe. ¿Sí, algún comentario que tendría pero usted lo que último, hacer? ¿no? En relación a esto, sí es una corresponsabilidad, pero yo sí creo que fundamentalmente quien tiene que llevar la batuta es el Estado. El Estado en su conjunto, estoy hablando Poder Judicial, Poder Ejecutivo, no es el Ministerio de la Mujer, son todos. El Ministerio de Educación. Nosotros como sociedad, efectivamente, nosotros parte de la sociedad y en su conjunto, yo sí creo que tenemos que atacar la alta tolerancia que hay a la violencia. En este caso, los medios de comunicación son claves fundamentales. Programas como el tuyo, que se preocupa por esta temática, es clave. No los hay en todos los momentos ni en todos los casos. Bien, doctora. Sí, doctora Bardales. Bueno, exactamente, yo creo que el tema de poder enfrentar la violencia requiere el concurso de toda la sociedad y nosotros estamos convencidos de eso. De alguna manera hacemos ciertamente muchos esfuerzos. Por ejemplo, estamos nosotros con el presupuesto que tenemos, que no es ciertamente... ¿Cuánto se tiene, doctora? La doctora Macasi decía que hay recursos económicos mínimos, ¿verdad? Sí, para este año nosotros hemos estado ejecutando un presupuesto que ascendía a 43 millones, que es un presupuesto que ha ido obviamente en aumento porque antes ha sido mucho menos. Ahora nosotros tenemos un total de 169 centros de emergencia mujer. Nuestra meta es tener por lo menos un centro de emergencia mujer en cada provincia y eso lo vamos a lograr. Al final de este gobierno se ha planificado tener un centro de emergencia mujer por cada provincia y nosotros quisiéramos tener uno por cada distrito o más, ¿no? Porque en realidad sí creemos que esto es muy importante. Ahora, creo que debemos trabajar juntos, debemos hacer críticas constructivas, el Estado lo necesita. Hemos tenido experiencias en donde también hemos tenido gente como nuestras amigas de Manuela o de Flora, al interior del Estado. Y muchas veces se han dado cuenta que realmente es una tarea muy titánica, ¿no? Y bueno, habría que evaluar la contribución que han tenido las personas al interior del Estado, porque estar dentro es muy difícil. Estar afuera a veces es muy fácil decir el Estado, pero creo que lo que nosotros más necesitamos es el concurso, el aporte, la contribución, no una crítica destructiva, sino más bien algo que nos lleve a mejoras, ¿no? Y lo que justamente estamos intentando también hacer es darle a las mujeres un
acceso un poco a lo que es la justicia. Por ejemplo, en las zonas rurales, hablamos un poco que mucho nos focalizamos a las zonas urbanas. Estamos ahora trabajando una estrategia de prevención y de atención en zonas rurales que también nos parece muy importante, tratando justamente y viendo de que toda la cultura, que es muy diferente a la urbana, se respete, se trabaje ya con el tejido que existe, fortaleciendo, trabajando con ellos, ¿no? Entonces es algo que estamos avanzando. Bien, doctora Bardales, escuchando a nuestras invitadas, algunos de nosotros podríamos pensar que lo que existe en realidad es indiferencia de la propia sociedad también ante este tipo de realidades. Doctor Cutipe, ¿es así? ¿Estamos ante una sociedad indiferente ante esta situación? Me decía una compañera de trabajo el otro día, cuando nacen los niños, ya nace cada uno con una cartilla de vacunas contra una serie de enfermedades que se vendrán. Entonces, allí sí nosotros hacemos un trabajo de prevención porque nos damos cuenta que eso podría atentar contra la salud de nuestros niños. Pero cuando hablamos de violencia contra a la mujer, no estamos hablando de alguien que esté enfermo que puede estar atacando a una mujer. No se ve este tema como un tema de salud mental. Eso es lo que realmente tendríamos también que poner allí, doctor. Claro, sí, sí. Una salida. Justamente, y una prueba de ello es cómo hemos estado discutiendo en esta mesa, ¿no? Ahora me da la impresión muy centrados en lo psicosocial y en lo judicial, ¿no? Entonces, que digamos es una parte del trabajo que hay que hacer, pero no es todo, ¿no? Hay la complejidad formativa de la crianza, la educación, los servicios de salud que se dispongan, tanto para aspectos preventivos como para aspectos de tratamiento y rehabilitación de quienes ya tengan una secuela en su salud física o mental por a consecuencia de la violencia, ¿no? En fin, es la movilización del Estado en su conjunto, inclusive de los sectores productivos, ¿no? Nosotros también desde el punto de vista economicista hay que aceptar, ¿no? Y eso está demostrado, que la violencia en el hogar disminuye la posibilidad de acumulación de capital, o sea, aumenta la probabilidad de pobreza en una familia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también, ahora que el país está emergiendo económicamente y que hay que neutralizar las contracorrientes, hay que favorecer la acumulación de capital en las familias, y para eso es importante también que hayan políticas públicas que hagan lo posible para que la violencia en las familias pueda de alguna manera en el futuro, de pronto no, sino en las próximas generaciones, ser menos probable, ¿no? Sin que eso signifique no atender o tratar de atenuar en este momento esta marea de violencia que es persistente, ¿no? en los hogares. Y en ese sentido yo entiendo un poco el escepticismo, ¿no? Y la angustia, ¿no? por no ver que el país avanza más aceleradamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que según los estudios que se hacen y los que nosotros hemos hecho en el Instituto Nacional de Salud Mental, al año aproximadamente hay 1 millón de mujeres que son víctimas de violencia, el presente año, ¿no? De las cuales entre todos... Perdón, ¿no? ¿el 2012 nos diría usted estaríamos cerrando con esta cifra? Según los datos que tenemos desde el 2002, ¿no? En diferentes regiones que no varían, como se ha dicho en la mesa, ¿no? Aproximadamente 1/3 de las mujeres, ¿no? En el país en un año serían objeto de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces estamos hablando de aproximadamente 3 millones de mujeres, ¿no? Adultas. Entonces, y de esas 3 millones de mujeres, ¿cuántos estamos atendiendo entre el sector estatal y público? Aproximadamente se cobertura el 10%, o sea 300,000 en el mejor de los casos, ¿no? De repente es menos inclusive. Entonces, con algún tipo de cobertura, sea a través de los centros de emergencia mujer, de los dispositivos de ayuda que tienen algunas organizaciones no gubernamentales, salud, a través de sus establecimientos de salud, solo 3 millones, son 3 millones de mujeres. Y hay que recordar otra cifra, ¿no? Aproximadamente el presente año, cada año, intentan suicidarse 60,000 mujeres, la mayor parte de ellas en contexto de violencia familiar. Perdón, nos habla del Perú. Del Perú, estamos hablando de los estudios al año intentan suicidarse, ¿no? Entonces hay que recordar que lo que aparece en la prensa como suicidios es bastante atenuado,
¿no? Y es importante que así sea, porque a veces cuando también se difunde mucho esto en quienes están en posibilidad o en perspectiva de suicidarse, puede incrementar la probabilidad de que esto suceda, ¿no? Entonces, pero es importante tener en cuenta estas cifras para ver en qué magnitud tiene que responder el Estado, ¿no? Entonces, la inversión que se tiene que hacer. Hay que recordar que nuestro país es uno de los pocos países en Latinoamérica que todavía no ha empezado la implementación de un sistema nacional de atención de problemas de salud mental. Eso tendría que depender del Ministerio de Salud, ¿o tendría que ser un trabajo tal vez del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud actualmente, tradicionalmente en el país se ha desarrollado un sistema, está implementado un sistema de salud orientado a la salud física, ¿no? Básicamente a la salud física. Entonces, falta complementar la dimensión humana, mental y relacional en la atención de salud. Por ejemplo, si tenemos que pensar en médicos legistas, ¿no? Entonces, vamos a poner médicos legistas en todos los distritos, sabiendo que el 60% o el 30% en cada año de mujeres en cada distrito va a ser objeto de violencia y necesita un servicio tanto para valorar el efecto de la violencia o la posibilidad de la violencia, de ser objeto de violencia y la atención de su salud, va a ser imposible si no tenemos psicólogos o psiquiatras ni siquiera para las regiones. Entonces, los equipos de salud, eso lo estamos trabajando en un proyecto en el Instituto Nacional de Salud Mental en la región Apurímac, con el gobierno regional de Apurímac, desde el 2010, en un trabajo que lo vamos a terminar el 2014. Hay que implementar en el primer nivel de atención desde la infraestructura, el equipamiento, la capacitación a los profesionales para que tengan una mínima capacidad de respuesta, porque ahí no va a haber médico legista. O sea, en Huancarama, un distrito de Apurímac, no va a haber médico legista en los próximos 50 años. Entonces, el médico legista tiene que ser el médico del establecimiento de salud, que tiene que tener la capacidad para reconocer estos problemas, ayudar al sistema judicial, pero sobremanera para atender el sufrimiento y las secuelas producto de la violencia. Entonces, nosotros calculamos que en los próximos 20 años, si quiere el Perú tener un sistema de salud que responda a esta problemática, tiene que hacer más o menos el Estado una inversión de $15 por persona. Estamos hablando de aproximadamente $500 millones para que a lo largo y ancho del país pueda tenerse, ¿no?, servicios mínimos de atención de salud mental enfocados en mujeres y en niños y adolescentes. Bien, doctor Cutipé, nosotros ya tenemos que ir cerrando esta mesa de conversación, pero yo empezaría cerrando esta rueda de opiniones con la suya, doctor Cutipé. Si usted tuviera al frente a una mujer, ¿qué le diría? ¿Qué mensaje para ir cerrando? En principio, ¿no?, que crea más en ella, que tiene una red de soporte, que no está sola en el mundo, ¿no?, que puede acudir si no es a la familia, porque muchas veces hay mujeres que están aisladas de su familia, están los vecinos, si no están, está el sistema, el Estado, que tiene la obligación de responder, está la policía, están los servicios de los establecimientos de salud. O sea, hay múltiples lugares donde se puede ir a pedir ayuda, ¿no? No está sola, aun cuando todavía el Estado esté recién empezando a enfrentar este problema. Le agradecemos muchísimo, doctor, sus aportes y toda la información que nos viene alcanzando. Doctora Bardales, para ir cerrando ya. Bueno, también yo creo que el tema de las redes de una mujer son muy importantes, no quedarse callada, porque ese es un primer paso para que ella pueda salir de esta situación. También, bueno, básicamente tenemos aconsejar que si no marquen la línea 100, si no tienen nadie a su alrededor, pues entonces coger un teléfono, la línea 100, que les va a poder dar orientación. Las 24 horas. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Y finalmente, si me permites, invitar a toda la comunidad para el día 25 de noviembre, que tenemos una actividad en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, que está en la cuadra 13 de la Avenida del Ejército, para conmemorar el 25 de noviembre, Día contra la No Violencia. ¿Se inicia la actividad? Se inicia a partir de las 9 de la mañana. Bien, doctora. Muchas gracias. Doctora Macasi, para ir cerrando.
Bueno, sí, si es que tuviera que decir algo a las mujeres, en realidad en ese momento me dirigiría yo a las jóvenes. Una de las cuestiones que nos dijo acá el doctor es que la violencia comienza muy temprano. Cuando uno está con un enamorado, una pareja, desde muy jovencita, a veces tolera o pasa por alto ciertas cuestiones que uno considera que son normales, ¿no? Alzadas de voz, en algunos casos empujones, y otras medidas de control. Por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde al instituto? ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Por qué no me has llamado? Ese tipo de medidas de control son una llamada de atención, porque eso puede desencadenar en otro tipo de violencia. Yo le diría a estas jóvenes, aléjense, cambien de enamorado, no hace daño, al contrario, conozcan a gente saludable, que las quiera, que las reconozca, y este joven posiblemente tenga que ir a alguna ayuda, sus padres tienen que preocuparse en él, que este joven por qué está desarrollando estas medidas de control contra otra persona. Porque ahí también, es cierto, hay una responsabilidad de los padres y madres de familia. Tenemos que mirar a nuestros hijos que no desarrollen conductas violentas. Entonces, un mensaje para las jóvenes, para las chicas: sálganse, cambien de enamorado, no sigan con el mismo, no va a pasar nada. Con el caso de las mujeres que ya viven situaciones de violencia, efectivamente hay servicios que brinda el Estado, por favor acudan a ellos. Si no quieren acudir a ellos, vayan, como decía el doctor, hay un familiar siempre cercano, espero que no les aconsejen que soporten, porque eso también tenemos esa desventaja que muchas mamás adultas, primas, le dicen, no, soporte, hijita, él va a cambiar, yo también pasé, y mira, ya tu tío que tiene 80 años ya está tranquilo. No, la vida de las mujeres no es para sufrir, pero sí busquen ayuda, pasen de ser ese 25% que denuncia, pasen a ser el 50%, hagamos visible la violencia contra las mujeres y no la permitamos. Bien, doctora, muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a ustedes también. Que este programa no solo sea un llamado a la reflexión, sino, por lo que hemos podido concluir, que sea un llamado a la acción de cambio en cada uno de nosotros, para tener una sociedad mucho más sana, por llamarlo de alguna manera. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo también de compañeros de trabajo. Este ha sido un gran esfuerzo que hemos desplegado para poner también sobre el tapete recordar del Día de la No Violencia contra la Mujer, que se viene recordando en todo el mundo ya el próximo 25 de noviembre. Que tengan ustedes una buena mañana. Hasta una próxima.